El corredor que cree que sabe y sigue corriendo con dolor no es un corredor experimentado. A veces hay que parar de correr y esto es fundamental. Pero el parar por completo y dejar de hacer ejercicio empeora la recuperación. Creo que vivimos en un boom de suplementación, de ejercicios y creo que a veces menos es más. ¿Qué cosas vas a elegir en tu vida que te sientan bien? Moverse es una garantía de que vamos a llegar a nuestras últimas décadas en buenas condiciones de salud. No es que este deporte me ha hecho esto, no, te lo has hecho tú a ti mismo, perdona. Porque no has sabido gestionarte, porque no has sabido hacerlo bien. Un deporte se aprende. ¿Cuántas veces no me habrán preguntado cuánto tiempo se me va a ir esto? Depende de ti. Depende del caso que me hagas. Depende de tu vida. Bienvenidos al podcast de Slow Energy Studio. Aquí estamos con Clara Ciudad. Clara es fisioterapeuta especializada en corredores y prevención de lesiones, embarazo y posparto y recuperación postquirurgia. Si no me olvido nada. No. También he visto en tu web que promueves la salud minimalista, que luego nos explicas un poco lo que es. Y con Clara nos hemos conocido a través del running, también un poco a través de la comida, que luego te voy a tener algunas preguntas para ti. Y eso, y me hace muchísima ilusión. A mí lo que me transmites en general es como mucha tranquilidad. Sí, esa tranquilidad que necesitas cuando pues haces mucho deporte y quieres tener como información. Así que vamos a averiguar si es así. Y pues, Clara, ¿cómo estás? Y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Ojalá pueda ser breve con mis respuestas y clara. No quiero enrollarme mucho en tecnicismos y sobre todo poder dejar algunos conceptos claros y poder ayudar a aclarar un poco el camino tanto del corredor como de aquellos que quieran mejorar su salud. Genial. A ver, vamos a empezar con una parte un poco más personal. Quiero que te presentes un poco en 3 palabras, que me expliques el porqué. Vale, yo creo que la primera sería curiosidad, porque creo que en el mundo de la fisioterapia siempre una está explorando, experimentando, llegan pacientes nuevos y me encanta, ¿no?, ver un poco más allá de lo que ya conozco y bueno, la verdad es que soy muy curiosa. Luego empatizar, me gusta mucho empatizar, creo que soy una persona que se pone mucho en la piel tanto del paciente como del resto como comunidad que somos. Y por último, constancia. Bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa y creo que trabajar duro tiene su recompensa. Sí, yo creo que tanto en trabajar como en cuando haces algún deporte y quieres ir mejorando o no lesionarte también, pues yo creo que la constancia es algo muy importante. Vale, cuéntanos un poco ahora tu camino, qué es lo que te mueve ahora, cómo has llegado a esto. Bien, pues creo que en algún momento el concepto de salud desde mi figura como fisioterapeuta y del resto de compañeros se me quedaba un poco corta. Era como, no, tienes la clínica, haces dentro de sala lo que haces y ahí se queda. Entonces, bueno, quizás pudiendo ofrecer experiencias como eventos, charlas, el poder hablar desde el one-to-one a pequeños grupos me hizo ver la importancia de poder divulgar más prevención acerca de salud, de cómo poder llegar quizás a grupos un poco más, por decirlo así, desplazados dentro de la comunidad, temas tabú y bueno, quiero que la salud no sea un lujo y que sea algo cotidiano que todo el mundo podamos acceder y podamos compartir. Ese es un poco mi objetivo. Ahora mismo es lo que te mueve, ¿no? ¿Y tú cómo has llegado desde el principio del todo? ¿Cómo has llegado a la fisioterapia? Bueno, pues yo creo que yo siempre he tenido muy claro que quería dedicarme al sector de la salud. Me gusta mucho ayudar, me gusta mucho el cuerpo humano y no podría haber elegido mejor. Estoy muy orgullosa de ser fisioterapeuta, me encanta mi profesión y creo que quiero darle un toque más a lo que hace un fisioterapeuta. Creo que
de hoy en día tenemos un concepto un poco erróneo de lo que hace un fisio. Un fisio puede hacer muchísimas cosas, hay auténticos héroes ahí fuera que trabajan dando respiratorio, infantil, deportiva, y creo que somos una pieza fundamental dentro de toda la comunidad sanitaria. Entonces, sobre todo, me quiero enfocar eso, a prevención, a poder llegar más fuera de la clínica y poder visibilizar más esta profesión. Vale, y la prevención, ¿por qué? Porque quizás a lo mejor a través de los eventos has visto que es algo que falta, o es justo enfocarte en la prevención que ha hecho que quieras ampliar un poco más que solo estar en one-to-one. Pues esto nació un poco del estar con cada paciente, de decir, si muchos pacientes tienen el mismo problema, pues igual el poder comunicar desde un punto de que no sea la lesión, de poder enseñar, porque al final creo que esto es algo que necesitamos más en España, que es no invertir tanto en hospitalización, en cuando ya está instaurada la enfermedad, sino más en prevención, que sería atención primaria. Entonces, aquí está un poco lo que estoy haciendo, el intentar llegar a la gente a través del objetivo de prevenir, de cuidarse, no tanto de una vez que ya tengo el problema, voy a solucionarlo. Sí, es lo que se dice ahora mucho en fisioterapia también, de ir un poco más allá de curar ya dolores, sino intentar que cada uno lleve un estilo de vida que le permita pues no acudir tan a menudo a un médico, a un fisio, o yo creo que es muy interesante. Ahora que la gente te conoce un poco más, quería un poco enfocar la primera parte también de mis preguntas en la parte de fisioterapia y prevención de lesiones para corredores. Porque ahora hemos visto que hay un boom del running, la gente se apunta como locos a carreras, hay listas de espera más largas que para los conciertos, entonces yo creo que esto tendrá un impacto en tu trabajo también, que es que hay gente que empieza a correr que no tiene el conocimiento que tenían a lo mejor el típico padre que corre toda la vida y que ya tiene experiencia. Entonces, mi primera pregunta es un poco ¿qué es el error más común que ves en la gente que empieza a correr? Bueno, hay muchos errores, pero el principal es correr con dolor. Así de simple. Vale. O sea, a la gente le aparece un dolor y sigue corriendo. Entonces, creo que hay que aprender a diferenciar y que si hay dolor es una alarma que tu cuerpo te está diciendo que no debes correr, que debes parar y ver qué está ocurriendo en tu cuerpo. Vale. Principalmente. Vale. Y es un error también que ves en la gente más tipo avanzada en el running, ¿lo siguen haciendo o ya es algo que se ha concienciado? Yo diría que en atletas de élite son súper conscientes y en cuanto tienen algún tipo de molestia saben perfectamente cómo abordar este problema. Sí. Y parar y luego te voy a explicar un poquito más, quizás en otras preguntas, pero ellos saben perfectamente cómo hacerlo. El corredor que cree que sabe y sigue corriendo con dolor no es un corredor experimentado, sigue siendo un corredor en el inicio de entender qué es correr. Sí, que de hecho yo siempre lo digo que por mí la madurez de un corredor es parar cuando te duele algo. Por experiencia, vaya. Exacto. Y nos tenemos que dejar guiar un poco por estos corredores que ya son experimentados, que son atletas, y si vemos que ellos paran ante el mínimo dolor es porque nosotros también tenemos que hacer lo mismo. O sea, hay que aprender de los que saben. De los mejores, sí. No de lo que hace el compañero del club. Ya. Eso hay que pararse y pensar un poco. Vale, si pudieras eliminar una práctica que todo el mundo piensa que permite evitar lesiones y no lo permite. Lo tengo clarísimo. O sea, es los estiramientos estáticos antes de correr.
Ya. Es que no solo que no prevengan lesiones, es que disminuyen el rendimiento deportivo. Es que está demostrado que si tú estiras un músculo, luego va a estar menos reactivo a la hora de que tú corras, de que ese músculo se contraiga y se estire. Entonces eso, por favor, no hacerlo, porque yo estoy cansadísima de decirlo, pero estiramientos estáticos antes de correr, no, prohibido. Vale, ¿y qué hacemos entonces antes de correr? Movilidad, técnica, todo lo que sea activar el cuerpo de una manera específica, articulación por articulación o enfocándome más en un músculo. Técnica de carrera es perfecto, poder correr suave, poder hacer carrera progresiva, todo eso que ayude a calentar el cuerpo y a prepararlo para correr es lo perfecto. Vale, ¿y qué es peor, estirar un poco antes de correr o correr del tirón así sin calentar? Yo diría que mejor correr directamente. Fíjate, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque es que me han venido pacientes que por estirar, bueno, han sido momentos más puntuales y esto, pues, quien quiera saber más me puede preguntar por mensaje privado, pero roturas fibrilares por estirar. Entonces, ¿qué pasa? Que ante decir prefiero que estiréis, prefiero decir que os estéis quietos y que no estiréis. Porque vale, de verdad que a consulta llegan cosas muy heavy. Sí, cuando a lo mejor no llegan de haber empezado a correr directamente, porque al final no puedes empezar directamente a 3:30, siempre vas un poco más suave. Sí. Y, a ver, yo vas creo que mejor calentando. Yo creo que todo el mundo, nadie empieza a correr rápido directamente en plan a hacer una serie muy rápida, porque, hombre, ya tengas más o menos experiencia, sí, sabes lo que te va a sentar bien o mal. Es intuitivo, sí. Exacto, entonces siempre vas a empezar un poco más suave, pero por favor, estirarlo. Vale. A ver, ¿hay algún mito que has visto? Porque es verdad que no lo hemos hablado tanto, bueno, cuando hablamos un poco de los eventos y todo, sí, pero tú estás bastante activa en redes sociales y compartes contenido de fisioterapia también allí. ¿Hay algún mito, algo que ves en redes sobre, pues, justo estirar o el foam roller? Vale. Bueno, yo soy súper fan del foam roller, pero he de decir que un mito es el foam roller ni la pistola van a curar lesiones, no te van a sanar, o sea, y hay que saber utilizarlos, porque son una herramienta súper útil, pero también te pueden restar. Y vale, te pueden estar contribuyendo a que tengas una lesión o a prolongarla o incluso empeorar tu rendimiento. Y a veces veo cosas, pues estoy en la pista corriendo y veo una persona que acaba de hacer unas series, que tiene la musculatura súper acortada, súper contracturada y empieza a pasar el foam roller inmediatamente. Vale. Eso es algo que no se debe de hacer, porque justamente después de entrenar estamos en un pico de analgesia y nosotros no sentimos realmente cómo está el músculo. Y hay un riesgo brutal de que te puedas hacer daño o te puedas lesionar. Vale. Y entonces, ¿cuándo es mejor usar el foam roller? Lo ideal es poder hacer sesiones aisladas que no sea inmediatamente después de correr. Por ejemplo, si quieres hacerlo inmediatamente después de correr porque quieres estirar, porque quieres un poco hacer el cool down, entonces yo te recomiendo que después de ducharte, pues tranquilamente empieces a estirar, puedas pasar foam roller, pero lo mejor es que tú aísles una sesión de foam roller o de movilidad, no después de un entrenamiento o después de correr, que tu musculatura esté basal, es decir, que esté normal, que no hayas entrenado antes. Vale. Esa es mi recomendación. Jo, pues entonces lo estoy haciendo. Hay veces que voy al gimnasio solo para decir, vale, salgo de casa y me esfuerzo a ir al gimnasio para estirar, que parece una tontería, pero en casa nunca lo hago y allí tengo todo el material de un foam roller, algún banco para poder estirar bien y me hago como una sesión de estiramiento después de una semana, por ejemplo, de carga. Y la verdad que me da la vida, bueno, así que... Hay que saber encontrar los momentos, tanto para entrenar, pero también ese entrenamiento invisible, que es poder hacer foam roller, poder estirar, todo lo complementario a poder no sobrecargar el cuerpo. Sí, vale. ¿Cuál es el gesto, la rutina que recomendarías y que ves que podría curar 80% de las lesiones? Vale, yo sobre todo en este podcast me estoy enfocando en corredores, sí, ¿vale? Sí. O sea que porque si no, cada deporte es un mundo y cada persona es un mundo.
pero sí que es verdad que algo como fundamental sería 3 sesiones a la semana de una rutina de fuerza y estabilidad. Vale. Ejercicios dependiendo del momento en el que estés, de la carrera que estés preparando, pero en general 3 veces a la semana, fuerza y estabilidad. ¿Los dos a la vez o harías como 2 días de fuerza, uno de estabilidad? No, en realidad puedes mezclar ejercicios, puedes hacer rutinas combinadas. Vale. Sí que es verdad que en esas 3 sesiones iría alternando ejercicios, no haría siempre la misma rutina. Es decir, en una semana harías como 3 días completamente distintos, no siempre. Sí, porque, por ejemplo, puedo ir al gimnasio y hacer las típicas máquinas en las que regulas el peso, o otro día lo que puedo hacer es ejercicios que sean solo con mancuernas, con gomas, y un tercer día pues igual me puedo centrar en ejercicios un poco más tipo pilates, sin peso, sin lastre. Entonces, yo creo que en la variedad está el gusto y que cuanto más estímulos diferentes le des a tu cuerpo, más te lo va a agradecer y más preparado va a estar a la hora de correr. ¿Qué piensas de las típicas rutinas de el lunes hago fuerza de tren superior, el martes fuerza de tren inferior? Porque es verdad que yo lo hacía antes, pero ahora en la planificación que tengo más como rutinas de full body y de ir alternando, quizás porque me carga menos las piernas de una vez. ¿O qué opinas de esto? Es un poco dependiendo del objetivo que tengas. Está genial que puedas hacer un día tren superior, otro día tren inferior, otro día core, pero porque dejas descansar y regenerar esa parte del cuerpo que no estás entrenando ese día. Entonces, como entrenamiento generalizado para alguien que no corre, está bien. Sin embargo, si buscas otro objetivo, como por ejemplo estar preparando una carrera, creo que es súper interesante el poder combinar como tú dices, ¿no? Diferentes partes del cuerpo que involucren, no sé, en un mismo ejercicio, diferentes partes de piernas, core, brazos. O sea, creo que es interesante ambos enfoques, pero depende de lo que estés preparando. Sí, de tu objetivo. Quiero que hablemos de una persona que ya está lesionada, ¿vale? Vale. Ya no ha hecho todo lo que acabas de contar y ya está lesionada. ¿Cómo puedo adaptar mis entrenamientos si estoy lesionado? ¿Tengo que parar todo o no es bueno tampoco caer en el estoy lesionado, no hago nada? O que... Vale. Me imagino que depende también de lo que, en plan de la lesión, pero sí así de manera general. Bueno, esto es una pregunta súper importante que se aborda muchísimo desde el tratamiento de la fisioterapia, que en cuanto tú recibes al paciente no puedes solo tratarle, también tienes que hablar y comunicarte con él acerca de cómo vas a modificar el entrenamiento o qué vas a hacer después, ¿no? Entonces, me parece muy importante no parar. Es decir, no estoy diciendo no parar de correr, a veces hay que parar de correr y esto es fundamental, pero el parar por completo y dejar de hacer ejercicio empeora la recuperación, va a ralentizar ese proceso de recuperación. O sea, tu cuerpo entra ahí en un estado en el que no le estás sumando. Entonces, de nada sirve. Hay que modificar 3 cosas cuando hay una lesión: volumen, intensidad y modalidad. Si no puedes correr porque tu profesional te ha dicho tienes que eliminar por completo el impacto, entonces me pongo a hacer bici, me pongo a nadar, busco alternativas a poder hacer cardio y a poder trabajar mis pulmones y mi corazón como lo hago cuando corro. Vale. Luego, volumen. Si puedo correr, reduzco el volumen. Si estoy preparando maratón, no voy a correr 30 kilómetros que me tocan el sábado. Voy a reducir. Vemos en función de la lesión. Y por último, intensidad. Hay momentos en los que no se puede mantener los ritmos o la intensidad o los tiempos que uno espera en sus entrenamientos cuando se está lesionado. Entonces, hay que cambiar simplemente la mentalidad, pero no hay que parar. Es un nuevo reto, ya tu reto no es llegar a la maratón, es primero intentar solventar y encontrarte mejor para llegar a la maratón. Todo cambia. Es un cambio de mentalidad. Sí, es un cambio de... Sí, pero es una nueva motivación. Es una nueva motivación y es cuando más fuerte tienes que estar y más tomar las riendas del asunto para llegar a tu objetivo. Eso es mi caso. Y los ejercicios, por ejemplo, de fuerza
cuando estás lesionado? Es decir, por ejemplo, estás lesionado de la rodilla y haces solo el tren superior, o deberías también movilizarla, o sea, ¿sabes? Es hacer Por ejercicios supuesto. de pierna. O sea, aquí esto siempre tiene que estar guiado por un especialista y tienes que tener un acompañamiento, ¿vale? Pero sí que hay que hacer ejercicio, sea lo que tengas, aunque voy a poner un ejemplo personal. Yo me fracturé el codo y desde el día 1 estaba moviendo la mano, estaba moviendo el hombro. Mi mano y mi hombro de este brazo no estaba fracturado. Entonces, es una manera en la que yo puedo mantener esa musculatura. Y tenía un hueso roto y preparé una media maratón y no pasó nada. Pero sí que es verdad que tienes que tener una guía para no cruzar la línea de te estás pasando. Pero si tienes una lesión de rodilla, dependiendo de lo que sea, vas a poder hacer cosas en articulaciones adyacentes que te van a ayudar a regenerar y en ese proceso de curación de la rodilla. Vale. Ya nos has hablado al principio de que correr con dolor no era bueno. A ver, cuéntanos un poco más sobre esto. Hay algunos dolores que son menos malignos que otros, como... Sí, cuéntanos. Vale, en el mundo corredor, creo que aquí las percepciones son muy diferentes. Cada persona es un mundo. Entonces aquí es cuando uno tiene que entenderse y conocerse, porque tu dolor no va a ser mi dolor, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, tengo un dolor muy agudo, comienzo a correr y va en aumento, eso es mi cuerpo diciéndome que tengo que parar, que está ocurriendo algo y que necesitamos abordarlo desde otra perspectiva, ¿vale? Sin embargo, si tengo molestias de notar fatiga, cansancio, sobrecarga, más a nivel muscular, quiere decir que a lo mejor tienes que tomar un respiro, pues tienes que estirar más, pero no es un dolor agudo enfocado, Vale. Es una sensación como de cansancio, de fatiga, que es diferente, pero hay gente que lo confunde con dolor. Ojo. Entonces, bueno, ahí está un poco la diferencia. Y que dependiendo del tipo de dolor vas a tener que abordar de una manera o de otra. Porque hay gente que corriendo no duele, pero después de correr aparece un dolor muy agudo. Eso también quiere decir que algo está pasando, que correr no te está favoreciendo. Vale. Entonces, siempre hay que escuchar al cuerpo y ver si duele antes, durante, después, en los 3 momentos, ser consciente de ello para que cuando acudas a tu especialista puedas también explicarle. Porque toda información que le podáis dar a vuestro fisioterapeuta, al traumatólogo, al médico, es fundamental para poder llegar a descubrir qué está pasando y para poder un poco solventarlo. Sí, sí, no llegar y solo decir, pues me duele, Ya. Pero sí, vale. Y a ver, a mí me pasa muy a menudo cuando estoy preparando una carrera con un poco más de carga, por ejemplo, de lo que tú decías, de sentir como una molestia. Yo no hablo de dolor, porque el dolor ya creo que es malo y, ¿sabes? Pero cuando siento esa molestia, pero que se va durante el entrenamiento, no la siento, después me vuelve un poquito, entonces lo que hago es pasarme el foam roller, hacer mis estiramientos y en general vuelvo a la normal en una semana. ¿Eso es bueno o igualmente debería ir a un fisio cada vez que siento como esa molestia de un poco de carga? Y si se solventa y no te impide correr, no es necesario. Sí que es verdad que lo ideal es poder acudir al fisioterapeuta, porque él lo que te va a hacer es poder chequear y detectar qué desequilibrios se están creando en tu cuerpo mediante test, mediante corrección postural, que te va a ayudar a que evites esa molestia que a la larga te puede ya generar una dolencia. Vale. Y esto, sin embargo, es muy difícil de detectar por uno mismo. Que está bien que si te sobrecargas un poco con estiramientos foam roller, descanso, puedes favorecerlo, y si no te duele, fenomenal, pero si ya ves que es una molestia persistente, que no se va, que cada vez va un poquito más, entonces lo mejor es consultar antes de que haya un dolor, porque de ahí que también estemos para ayudar, para prevenir. Entonces, hacer chequeos, y sobre todo cuando estás preparando carreras de larga distancia, es fundamental. Vale. Y ya hablando de carreras,
¿Es mejor hacer una descarga con un fisio antes o después de una carrera? Vale. A ver, lo ideal es que puedas hacerlas de manera periódica para ayudar un poco a la musculatura a bajar el tono y a que tú puedas seguir manteniendo esa carga de kilometraje. Vale. Como no le estás dando el descanso suficiente porque tienes que meter más volumen, pues ahí la ayuda es ir al fisio. Aquí os voy a dejar un tip súper importante y es cuando vayáis al fisio, intentad haber hecho vuestro entreno ese día para poder dejar ese día y el siguiente de descanso. Es decir, de nada sirve si yo me hago mi descarga de piernas y me voy al gimnasio, por favor. Y esto yo sé que hay mucha gente que lo hace y habrá compañeros que se les olvide comentárselo a sus pacientes, pero me parece fundamental, ¿vale? Vale. Y después de la carrera también se puede, sobre todo cuando has hecho algo que has terminado con muchísimo dolor al día siguiente, o típicos vídeos que veo de gente bajando las escaleras de espaldas porque han hecho una maratón. Entonces, una ayudita a esa musculatura no le viene mal. Ahora tengo una pregunta que te hace otra invitada del podcast que conoces muy bien, que se llama Sofía Fierros, y ella te quería preguntar si cuando tienes una carga de entrenamiento como ella, de preparar una media maratón o una maratón, que eres, en plan, tienes ya experiencia y tienes, no sé, o una lesión o un tipo de dolor, pero que básicamente tú no vas a parar de correr. En plan, imagínate Sofía Fierros que viene a verte, ¿vale? Que ella no va a parar. A lo mejor si le dices que el día después de la descarga no quiere correr, se va a aguantar un día. Pero hay prácticas que son como... Que vas a seguir corriendo sí o sí. Que vas a seguir corriendo sí o sí. Entonces... que es mejor que nada. Que es mejor que nada, sí, efectivamente. Bueno, en el caso de que tengas una lesión o un problema y que tengas muy claro que tú vas a seguir corriendo, ahí el fisio tiene que adaptar como un poco otro rol, que va a ser de intentar solventar tu dolor y ayudarte a intentar deteriorarte lo menos posible y ayudarte mediante también el ejercicio, regular un poco lo que hemos dicho antes, volumen, intensidad y modalidad. Y apoyar todo lo que puedas. Yo tengo pacientes que me hablan y lo prefiero, en fin de semana para decirme esto sí o esto no. Y le digo, por favor, pregúntame, porque si no, la semana siguiente vas a hacer algo que no está bien y vamos a ir hacia atrás, vamos a dar pasos hacia atrás. Entonces, cuando estamos preparando una carrera estamos muy cortos de tiempo. Entonces hay que saber afinar muy bien las decisiones de entrenos cuando estás lesionado. Entonces aquí, vuelvo a repetir, lo fundamental es estar acompañado de traumatólogo, fisioterapeuta, para que realmente ellos te puedan ayudar y poder asesorar bien y de hecho que estén especializados en medicina deportiva. Porque, bueno, no todos tenemos las mismas nociones y al igual que yo no puedo meterme a hablar de pediatría, un compañero especializado en pediatría pues probablemente tampoco se pueda meter a hablar de deportiva. Son experiencias completamente diferentes. Sí, esto es muy importante. Yo creo que yo he tenido también experiencia de ir a ver a un fisio incluso general que no está especializado, y no es que sea un fisio bueno o malo, solo que no está especializado en lo que tú estás haciendo cada día. Entonces es verdad que incluso para cuando empieces a correr más pues necesitas a alguien realmente especializado. Eso es. Vale, hemos hablado un poquito también del descanso, y yo quiero enfocar un poco la tercera parte. Seguimos hablando de corredores, pero un poco de saber esa carga mental también que tiene a veces entrenar, de que yo creo que la mayor parte de la gente que vendrá a verte como fisio pues también tiene un trabajo, tiene un estrés externo. Hay veces que ves que es más carga mental que carga de músculo. ¿Cuál es un poco tu experiencia en cuanto al estrés y el entrenamiento? Hay veces también que es mejor descansar que entrenar porque ya tu nivel de estrés es tan alto que para tu cuerpo es hasta malo. Totalmente. Bueno, aquí tiene que haber un equilibrio entre cuerpo y estado psicológico, emocional,
Entonces, cuerpo-mente, vamos a hablarlo. El problema es que cuando le estás exigiendo mucho a tu cuerpo y mucho a tu mente, vas a llegar a un equilibrio de burnout que va a hacer que tu cuerpo tenga lesiones, que generes ansiedad, que no puedas dormir, y cuando entras en ese círculo es que tienes que cortar ya o ya. Yo creo que el buen deportista lo que tiene que hacer es intentar mantener ese equilibrio entre ambos bajo. Y si un día te levantas, no has dormido bien, no te encuentras fuerte, acabas de empezar con tu periodo, yo creo que ahí la decisión es decir, hoy me toca esto, pero voy a hablar con mi entrenador y le voy a decir, me siento así, ¿cómo puedo hacer esto al punto menos? Me encanta lo de al punto más, al punto menos o al punto, porque todos los entrenamientos puedes hacerlos un poquito más, si te encuentras fuerte, los puedes hacer y hay a veces que no salen. Y no pasa nada, no tiene nada de malo. O sea, hay que saber también poder abordar esos días sin que lo percibas como un fracaso. Vale. Porque no son un fracaso. Un entreno no sale, pero lo has intentado y es una victoria el decir, no lo voy a hacer o lo he hecho un poquito menos. Esa última serie que me sobra completamente no la he hecho. He bajado este ritmo porque no podía más. Eso es muy duro, mentalmente, decir esta última, creo que me va a rentar más no hacerla que realmente forzarme a hacerla. Que, yo creo que es algo que también requiere mucha madurez en sobre todo práctica. Poder valorar tanto esa fatiga física cuando estamos irritables, esa sensación de irritabilidad, porque sabes que va a llegar el final del día cuando terminas de trabajar y tienes que hacer 3 series de 5.000. Es que por Dios. Sí. Entonces estás todo el día ahí con esa nube hasta que lo haces y luego además terminas y te sientes súper bien y dices, he estado todo el día amargado por esto. Ojito con eso, porque eso genera ansiedad, genera estrés. Y es importante intentar mantener ese equilibrio. Sí, porque al final hacemos deporte también para estar más saludables y sentirnos mejor, no para el opuesto. Y hay veces que lo hablas como... ¿Lo hablas muy a menudo con tus pacientes del estrés que tienen? Sí. Me imagino que lo tomas en cuenta, ¿no?, en la consulta. Algo muy importante que hago muchísimo hincapié es tanto el entrenamiento, el plan de entrenamiento que tú tienes, como el plan de entrenamiento invisible, que es todo lo que hay detrás de el esfuerzo que tú le exiges a tu cuerpo. Si tú le estás pidiendo esto a tu cuerpo, ¿tú qué le estás dando a tu cuerpo? ¿Le estás dando suficiente descanso? ¿Le estás alimentando bien? ¿Estás manejando tus niveles de estrés, de ansiedad? No sé. De hecho, a día de hoy, y me gustaría puntualizar que hay muchísimos problemas de trastornos alimentarios y que el deporte es una vía para reforzar o como vía compensatoria, y creo que esto es muy importante, darle visibilidad. Sí. A ver, eso sí que yo creo que lo trataremos en algún podcast con una nutricionista incluso, porque ahora hay también ese miedo a los carbohidratos, sobre todo en mujeres, y he escuchado con una especialista que también no comer bien o no comer en adecuación con los centros que tienes también te puedes lesionar simplemente por el hecho de no comer suficiente o según las necesidades que tienes para entrenar. Desde luego. Además que es que simplemente con que tú te notes el pelo, la piel, las uñas, te puedes notar tantas cosas, que tus ciclos sean regulares, todo eso son señales de tu cuerpo de que realmente estás siguiendo una buena alimentación, un buen entrenamiento. Lo que no es saludable es que pierdas tu ciclo o tu menstruación porque estás entrenando demasiado. Lo que no es saludable es que puedas tener una mala calidad ósea porque no te estás alimentando lo suficiente. Entonces, estos son warnings que nos está dando nuestro cuerpo. Simplemente te tienes que fijar. Ya. Me encanta haber tratado esto, aunque sea por encima, porque creo que es súper importante, sí. Quería también preguntarte ya más general, ¿qué es la salud minimalista? Qué bueno. Creo que vivimos en un boom de
suplementación, de ejercicios, de me tengo que hacer una rutina de no sé cuántos aparatos que me tengo que hacer, y creo que a veces menos es más. Vale. Porque estamos como locos. Hay una sobreinformación, un marketing brutal, estamos bombardeados y a cada persona nos vienen bien unas cosas y no tenemos que seguir lo que hace el resto. Entonces, tema suplementación, si la necesito, creo que lo más importante es saber a nivel de analíticas de sangre y hacerse chequeos para ver qué es lo que tú realmente necesitas. Si necesitas cualquier tipo de suplementación, siempre preguntar a tu nutricionista. Y en cuanto a la salud minimalista, es qué cosas vas a elegir en tu vida que te sientan bien. Porque yo entiendo que haya mucha gente que no le sienta bien correr. Hay gente que me viene, pacientes me dicen, claro, es que yo me aburro como una ostra, es que no me gusta, es que me molestan las rodillas. Pues entonces no corras. Yeah. Pues si te encanta hacer pilates, haz pilates. Pues si te encanta nadar, nada. Si te encanta caminar, camina. Haz lo que quieras, pero muévete. Porque moverse es una garantía de que vamos a llegar a nuestras últimas décadas en buenas condiciones de salud. Eso es fundamental. Sí, yo creo que hay veces que con tanta información, tantos estímulos, queremos hacer de todo y al final algunos terminan no haciendo nada porque es como, vale, he intentado correr porque es de moda y que me había apuntado a una carrera, pero no me gusta o me he lesionado y no es para mí. Entonces no voy a hacer nada, cuando a lo mejor sería mejor no intentar hacer 1000 cosas, sino enfocarte en lo que a ti te hace bien, que puede ser, como tú decías, pilates. Aunque tus amigos estén todos corriendo, pues a lo mejor no es lo que tú necesitas. Eso se da mucho en personas que de repente se meten en un deporte cualquiera y se queman, se exigen, como si llevaran haciendo ese deporte toda su vida, se lesionan y no vuelven a tocar ese deporte en su vida. Sí, eso es un problema. Sí. Claro, oye, no, tienes que aprender de otra manera, porque no es que este deporte me ha hecho esto, no, te lo has hecho tú a ti mismo, perdona, porque no has sabido gestionarte, porque no has sabido hacerlo bien. Un deporte se aprende. Lo que pasa es que la gente es muy impaciente y estamos en la eterna inmediatez. ¿Cuántas veces no me habrán preguntado cuánto tiempo se me va a ir esto? ¿Cuánto crees que en 2 semanas esto está completamente solucionado? Depende de ti. Depende del caso que me hagas, depende de tu vida, cómo te lo tomes, cómo las expectativas que tengas. Es que es tan importante todo. Yo muchas veces le pregunto a todos los pacientes, ¿qué expectativas tienes de esta sesión o qué expectativas tienes de esta línea de tratamiento que vamos a seguir? E incluso les pregunto, oye, si vienes de otro compañero, de otro fisioterapeuta, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha sentado bien? ¿Qué no te ha sentado bien? Sé completamente transparente. Sí. Porque necesito saber para poder guiarte. Y si tú confías en mí y yo confío en ti, esto va a funcionar muchísimo mejor. Sí, me parece un buen punto, porque al final es todo lo que hemos tratado antes, que hemos hablado hasta de alimentación y todo, se ve que podemos dar consejos, hablar de lo que no se puede hacer, de lo que recomendamos, pero en general yo creo que lo que sale un poco de esta conversación es que cada persona es un mundo y que hay que escuchar a su cuerpo, también conocer todo lo que hay detrás del entrenamiento, que es pues tu estrés, estás comiendo bien, descansas bien, tienes una carrera, qué presión te estás poniendo para esta carrera también, quieres seguir corriendo o estás dispuesto a cambiar un poco tu rutina de deporte para recuperarte mejor. O yo creo que cada persona también lo recibe de una forma distinta. Completamente. Vale, no sé si hay un tema sobre esto, sobre fisioterapia, prevención de lesiones, que querías tratar y que no hemos tratado antes de pasar a las preguntas rápidas.
Pues mira, un poco en relación a esto último que estábamos hablando, y sí que me gustaría poder dar este mensaje para que ojalá ya todo el mundo le llegue y que se le asiente, y es que la salud o la recuperación de una lesión nunca es lineal. Nunca es lineal. Vas a tener días mejores, vas a tener días peores. Lo importante es que digas, esto es parte de mi proceso, es completamente normal y voy a continuarlo, voy a navegarlo y voy a hacerlo mejor o todo lo que esté en mi mano para poder acompañarlo. El problema es que cuando alguien tiene un día malo a nivel deportivo es el fin del mundo. Y no tenemos en cuenta todos esos días buenos o esos avances que a lo mejor has hecho respecto a una lesión. Por eso también es muy importante que cuando tú llegas, por ejemplo, a tratarte una lesión, veas cómo estabas antes y veas cómo estás después. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que te dicen, no, pero es que no estoy completamente recuperado. Digo, ¿tienes el mismo dolor que antes? No. ¿Estás corriendo? Sí. Entonces estás mejor, estás mejorando, ¿no? Lo que pasa es que la inmediatez, el quiero ya todo. No, esto no funciona así, el cuerpo no funciona así, el cuerpo es finito, no es infinito. Esto es un regalo y nosotros lo tenemos que cuidar. Sí, sí, es verdad. Y creo que también cuando aprendes a recuperarte de una lesión o incluso que yo creo que al escucharte, al final lo que sumas es también experiencia. Es saber, pues he hecho esto mal, ahora estoy lesionado, tengo esta molestia y ya la próxima vez ya he aprendido de esto, en plan, sé que no lo voy a volver y ya por mí es un avance. Aunque te tomes 6 meses para recuperarte de tu lesión, en esos 6 meses también los tienes, creo, que toman como un aprendizaje sobre ti, sobre tu cuerpo y que te llevas para toda la vida después. El error que comete mucha gente es que durante toda tu vida esas experiencias que has tenido pueden cambiar, porque no es lo mismo que tú estés corriendo antes de ser madre que después de ser madre, que tú estés corriendo antes de una lesión que me he hecho esquiando de la rodilla que después de esa operación de, por ejemplo, el cruzado anterior. Creo que hay que modificarlo y aprender a modificar. Entonces, también tenemos creencias y esas creencias a veces tienen que evolucionar, tienen que cambiar. Entonces, ahí está cada uno experimentando no solo lo que ha vivido, sino cómo esas experiencias también tienen que evolucionar en otras creencias. Esto es súper, en plan, como filosófico, ojalá que no lo hayáis entendido, pero sobre todo que a veces tenemos creencias erróneas sobre experiencias que hemos tenido a nivel deportivo. Ya está. Sí, a ver, que sí, que no estamos iguales, que incluso de un año al otro, en plan, no tenemos a veces simplemente cambiar de trabajo, cambiar de vida, de casa, de rutina también, levantarte aunque sea 1 hora o 2 horas antes que lo que solías hacer, tienes que ir en plan cambiando en plan la manera también de cuidarte en respecto a eso. Pues muchísimas gracias por todo ese aprendizaje. Vamos a pasar a las preguntas rápidas. Vamos. ¿Hay algunas zapatillas mejores o peores? A la hora de elegir una zapatilla, 3 factores que tenemos en cuenta: nuestra forma del pie, la amortiguación que tenga esa zapatilla y el tipo de actividad para la que las queramos. No es lo mismo una zapatilla para correr maratón que una zapatilla para hacer 100 metros. No es lo mismo que tengas el pie más ancho que tengas el pie más estrecho. También ser consciente de que cuando ya llevas bastantes kilómetros, esas zapatillas no las tienes que utilizar. No se puede utilizar la misma zapatilla para hacer fuerza e ir al gimnasio. Es una zapatilla que necesita más estabilidad que las zapatillas para correr, que es para no tener estabilidad. Es para darle rápido y moverte rápido. Entonces, sobre todo es para la forma de tu pie, la amortiguación y la actividad que tú necesites, para la que lo necesites. Sí. Vale. Y ya pregunta más random, pero... Ay, perdonad, Sí. Que lo he dicho mal, perdonad. La forma del pie, tu biomecánica, esto quiere decir si eres que pisas neutro, que eres supinador o pronador,
Y la tercera, que es la actividad. Vale, y pues justo mi pregunta era en cuanto a cómo pisas, porque yo sé que mi fisio muchas veces me ha preguntado, ¿crees que pisas más por fuera o por dentro? Y hay veces que tú mismo es complicado, o sea, en plan, no, yo lo sé porque hace mucho tiempo que corro y lo sé, pero ¿cómo lo puedes saber? Yo lo que hago con mis pacientes es, les cojo las zapatillas si las tienen muy usadas. A mí me encanta, pues por ejemplo, no sé, zapatillas como Converse, que se deforman con facilidad. Las coges y las comparas. Miras derecha e izquierda, incluso las miras por dentro, laterales, ves las puntas deformadas. Eso te da muchísima información como profesional, pero también a vosotros os puedo dar bastante información. Y luego, cuando habéis ido al podólogo, sí que os recomiendo que llevéis a vuestro fisioterapeuta el informe de podología para que incluso entre ellos puedan estar en contacto o pasarse notas. Yo lo hago tanto con el traumatólogo como con el podólogo y la verdad es que es muy interesante poder trabajar en equipo. Porque muchos problemas de rodilla van al tobillo y muchos problemas de tobillo van a rodilla. Y yo no puedo hacer el trabajo del podólogo, ni el podólogo puede hacer mi trabajo. Entonces, bueno, por ahí. Y algo también muy interesante es coger las plantillas que me ha dado el podólogo y mirarlas por arriba y por lo finitas que son, ¿no? Ver un poco los desequilibrios, eso te da mucha información. Porque aparte de ir al podólogo, el pie hay que trabajarlo. Eso es otra historia completamente diferente. Pero que comparto mucho en redes el tema de la importancia del pie. Pero sí, sobre todo eso. Vale. Ahora, me tienes que elegir entre dos cosas que te voy a decir. ¿Adidas o On? On. Vale. ¿Pilates o movilidad? Pilates. ¿Parque del Retiro o parque de Casa de Campo? Casa de Campo. Ahora, como embajadora de Lululemon, ¿cuál es tu outfit perfecto para correr? Y lo vamos a poner aquí en la pantalla. O sea, esto es muy buena pregunta porque también soy un poco exclusivita con el tema de la ropa. El outfit que más me puede encantar para correr es que tenga una banda ancha abajo, espalda cruzada y todo que sea ajustable. Vale. Esto es muy importante para la sujeción del pecho, que se ve, o sea, el pecho no debe moverse cuando corremos o intentar disminuir todo lo que podamos el impacto. Vale. Luego, pantalones, dependiendo de si es más invierno o verano, pero sobre todo que tengan muchos bolsillos. Me encanta. Vale. Luego te doy las dos opciones. Ropa interior antirroces también sería interesante. Y luego las camisetas de hilo de plata de Lululemon me encantan simplemente por el tema de olores, de protección antibacteriana. Me parecen que son un plus. Y los calcetines que también son muy importantes para el tema roces, sí, que tengan un poquito de no sé, como de acolchamiento un poquito en el o sea, la parte interna y externa del pie, en el talón, para evitar roces. Sí, a mí me pasó una vez de ir a correr con calcetines pues así como súper finos, porque era verano y tienes mucho calor y me salieron unas ampollas y he dicho, mira, mejor pasa el calor, porque claro, está un poco más, tiene como más tejido en los lados, entonces me da más calor, pero mejor esto que ampollas, la verdad. Voy a contar una anécdota y es que me asusté muchísimo porque me vi en la cara como una especie de línea una vez y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Es un lunar o algo? En plan, tengo que ir al dermatólogo. Y resulta que de las cintas de la cabeza en invierno que te pones para que tengas las orejas calentitas, me provocaron aquí un roce. O sea, de la misma fricción, fíjate, la piel es muy fina y también tenemos que aprender a cuidarla. Sí, con el impacto además todo está como está como todo por dos, vaya. Vale, a ver, ¿cuál es la mejor carrera que has hecho y la peor? ¿Y por qué? Esto, vale, interesante. Yo me quedaría con la maratón de París. Qué bueno, porque, oye, siendo francesa, me pareció un espectáculo.
O sea, sí, me poder acuerdo que lo correr. hablamos justo después y estabas como en una nube. Sí, es que era ir sonriendo por cada espacio que pasábamos, no sé, atravesar el Louvre, la Torre Eiffel, o sea, ir al lado del Sena me pareció espectacular, la disfruté mucho. Y luego una de mis peores carreras, pues seguro que alguna de 10K, que fuera con la lengua afuera. Ahora mismo así no recuerdo, pero sí. Las más rápidas Las de estas que terminas, que te tienes que inclinar hacia adelante para respirar, sí, sin lugar a duda. Estoy de acuerdo. ¿Una maratón que sueñas hacer? Bueno, me encantaría quizás poder hacer Tokio, me gustaría mucho. Lo que pasa es que me han dicho que es bastante fea. O sea, con todos mis respetos, pero dicen que pasan por unas zonas así un poco que no son muy bonitas. Y bueno, quizás Nueva York, ¿no? Que sí, Nueva York. Es muy sonada, tiene que ser muy bonita, la verdad. Pero sí, quizás me quedaría con Tokio. Vale. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran cuando empezaste con la fisioterapia? Me hubiera gustado que me dijeran que la puedo hacer mía, que no me tengo que regir por protocolos. Hay muchísimos protocolos que no comparto, sobre todo en servicios de hospitalización, ni creo que funcionen a día de hoy. Gracias a Dios eso está cambiando y estoy muy contenta acerca de ello. Y bueno, que le puedes dar el enfoque que tú quieras. Que mientras estés ayudando a personas a mejorar su salud y acompañarlas en su proceso de recuperación, es algo maravilloso y es un regalo como un profesional. Y yo estoy muy feliz y creo que nunca dejaría de hacer clínica. Qué bien. Vale, ¿tienes alguna rutina o algún detalle que no puede faltar en tu rutina? Bueno, me encanta la movilidad. Todo lo que es movilidad es que me parece fundamental. Y el trabajo del pie, de toda la musculatura del pie, de la fuerza del pie. Yo creo que trabajo mucho mis propios pies, de tanto que se lo explico a los pacientes de cómo lo tienen que hacer. O sea que eso es fundamental, sí. ¿Y tú tienes una rutina como de, por ejemplo, la movilidad? ¿Cómo la incluyes en tu rutina? Pues a mí me gusta mucho hacer hipopresivos los sábados por la mañana y después hacer movilidad. Vale. Es como que quito toda la presión de la parte abdominal y luego si no voy a salir a correr, porque también me gusta mucho hacer hipopresivos y luego salir a correr, me quedo y empiezo a hacer movilidad. Es como he estado respirando, he bajado un poco revoluciones, tengo súper activo el core, me pongo a trabajar la cadera, me pongo a trabajar rodillas, tobillos, también muchísimo la espalda. O sea, al final no tenemos que olvidar que cuando corremos también movemos el tronco y que también tenemos que estabilizar. Y de hecho hay mucha gente que tiene dolor lumbar y esto también muchas veces puede venir del abdomen, de que no tenemos el abdomen fuerte. Vale, esto ya lo hemos tratado un poco antes, pero tenía una pregunta de estiramientos antes o después de correr. Ya sabéis todos que estiramientos antes prohibidos. Vale, algo que además creo que lo hablamos un poco por encima, pero algo que te haya hecho cambiar de opinión hace poco, es decir, algo que tenías muy interiorizado y que te ha hecho cambiar de opinión, ya sea sobre fisioterapia o no. Puedes pensártelo, ¿eh? Ostras, sí. Algo que haya cambiado de opinión acerca de fisioterapia o de otras cosas. Muchísimas cosas, por ejemplo, sobre alimentación. Algunas cosas, pues que he cambiado de opinión, pues yo qué sé, a mí me gusta muchísimo el agua con gas y sé que en determinados momentos no debo de tomarla o que no es favorable y es mejor pedirla sin gas. Todo el tema del deporte en el embarazo creo que es bastante controversia. Entonces, bueno, creo que es dependiendo de cada persona. Pero, bueno, si antes no hacías deporte, no te pongas a hacer deporte en el embarazo. Porque no tiene ningún tipo de sentido. Y, por ejemplo, subir pulsaciones muy altas durante el embarazo tampoco es recomendable. Y creo que eso es algo que se debe de mantener. Vemos atletas de élite correr mientras están embarazadas y
Estoy de acuerdo, porque son cuerpos que están muy preparados, pero no están siguiendo los mismos volúmenes e intensidades que estaban haciendo antes. O sea, estar embarazada y hacer deporte sí, pero al punto menos. Es decir, menos de como cuando lo hacías cuando no estabas embarazada. O sea, estoy embarazada y no tengo que dejarme la piel haciendo deporte. No es el momento. Son solo 9 meses de tu vida. Y después de esos 9 meses tienes que acompañar a tu cuerpo a volver a reubicarse, tanto a nivel hormonal como estructural, físico, de tejidos, etc. Entonces, ponerme a hacer inmediatamente ejercicio a lo loco tampoco es lo mejor. Sí, es como lo que hablamos, de que no puedes tratar tu cuerpo de la misma manera en todas las etapas de la vida y pensar que después de un embarazo y si justo después pues vas a poder volver a tu rutina directamente de antes. Total. Vale. ¿Has tenido alguna lesión que te haya enseñado? Tuve una tendinopatía del tendón de Aquiles durante la preparación de la Maratón de Sevilla, espectacular. Me estuvo tratando mi compañero en aquel entonces, Víctor Toledano, con neuromodulación del tibial posterior y la verdad es que me ayudó muchísimo. No tuve que parar en plan de correr, sí que me metí una cantidad de horas en la elíptica espectaculares, pero me ayudó mucho y fue una lesión bastante... no podía, era apoyar el talón en el suelo y un dolor espectacular. Sí. Vale. Ahora hablemos un poquito, tengo 3 preguntitas sobre comida, porque yo sé que haces recetitas muy simples, pero muy ricas. Así que, ¿cuál es tu post-entreno favorito? Uy, qué bueno esto. Bueno, depende del tiempo que tenga. Vale. Depende del tiempo que tenga, porque a veces sí que me meto algo de suplementación, no voy a hacer publi a ninguna marca, pero si puedo intento meter carbohidrato, grasa y proteína. Es decir, si tengo tiempo, una tostada con algo de queso y, no sé, pavo o jamón serrano, no sé, algunas tostadas de arroz y aguacate, o sea, intento combinarlo un poco, vale, la verdad. Pero he de decir que soy de las personas que me tengo que obligar un poquito a comer después de entrenar porque no me entra mucho hambre. Sí, es típico, pero sí. Sí, ahí eso. Vale. ¿Y cuál es tu comida preferida? La musaca. No, ni me lo pienso. Ni te lo has pensado. Nada, me encanta y me parece algo espectacular porque cada casa tiene su propia receta de musaca y de hecho hay un montón de restaurantes en Madrid que tienen su propia receta de musaca y me vuelve loca. O sea, la musaca de berenjena mejor que la de patata. La de patata está buenísima, pero la de berenjena tiene otro gusto espectacular. Me tienes que recomendar algún restaurante después. Y la última es una receta que nos compartes, una receta que sueles hacer y que te gusta como para hacer en casa. Pues algo así un poquito más elaborado que me gusta hacer. Me gusta mucho hacer pavo con piña. Pavo con piña, sí. Es súper fácil porque al final puedes comprar el bote de la piña natural cortada que te viene en su jugo y simplemente tienes que dorar la piña con un poquito de aceite. Después añades el pavo y echas el jugo. Y una vez que está tanto dorada la piña como el pavo está un poquito hecho y echas el jugo de la piña, se queda como una salsa espectacular, me parece súper saludable y al final, no sé, Me encanta esta idea. No sé si es algo común que hace todo el mundo, pero... A ver, yo no lo conocía personalmente, pero... Vale. Bueno, y para terminar, ¿alguna recomendación de libro, serie, algo que te haya gustado hace poco? Tengo apuntadas algunas. Vale. ¿Puedo cogerlo? Vale, voy con libros. Primero voy con libros porque, sobre todo para... si os ha resonado esto de tomar un poquito más de conciencia con tu cuerpo, de conocerte un poquito más a nivel de movimiento, tengo muy buenas recomendaciones. Vale. Y sobre todo para periodos vacacionales en los que te apetece bajar el ritmo y leer y realmente
poder centrarte en aprender e incorporar nuevas rutinas, estos son maravillosos. El cuerpo lleva la cuenta, es un libro que es maravilloso, que te explica cómo a nivel emocional, físico, tu cuerpo va evolucionando y o sea, somos el resultado de lo que vamos experimentando y haciendo con nuestro cuerpo. Otro es Move Your DNA, que no sé si está en español, pero bueno, es Mueve tu ADN, que es un poco sobre el impacto del movimiento en tu cuerpo también. Vale. O sea, cómo se registra. Cuando el cuerpo dice que no, que es para los que viven en piloto automático. A mí este libro me aterrizó. Así que vale. 100% recomendado, lo vuelvo a repetir. Cuando el cuerpo dice que no. Y luego la sociedad del cansancio. El año pasado tuve un burnout bastante heavy, vale. Y en ese tiempo también vi con este libro, y creo que el autor es japonés y es bastante corto, es potente, es actual y va sobre el agotamiento. Genial. Tanto físico como emocional. Sí. Los pondremos, a ver, de todas formas, todas las recomendaciones las vamos a poner por escrito en las descripciones, así que la gente podrá tener todas las referencias directamente. Y tengo series. Vale. Tengo series. Physical, que está en Apple TV. Es un poco humor negro, va sobre el cuerpo, terapia, movimiento. Me resulta entretenida, me gusta. Estaba como en mi línea. Y This is Going to Heart, que está en HBO. Y es un poco sobre la realidad del sistema de salud, sobre todo se la recomiendo a personas que sean sanitarias. Vale. Yo trabajo en el sector privado, pero me resuena bastante y empatizo con el sector público y creo que es interesante. Vale. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Vale, pues me podéis encontrar tanto en redes, que estoy encantada de que me podáis escribir y yo pueda resolveros dudas, como Clara Ciudad, todo seguido. Y luego físicamente me podéis encontrar en Madrid. Actualmente paso consulta en Clínica Núñez de Balboa, número 29, en Clínica MED, Madrid. Entonces aquí encantada de poder recibiros y poder acompañaros. Pues genial. Muchísimas gracias, Clara. Creo que hemos aprendido un montón y nos vemos en el próximo episodio de Slow Energy Studio. Muchas gracias.